Se ha bugueado. No pasa nada. Bueno, estamos otro miércoles más en vuestro podcast de confianza, después de un pequeño fallo técnico. Bueno, el miércoles pasado no hubo podcast porque decidimos tomar un descanso. A lo mejor a partir de ahora comenzamos a hacer los podcasts con menos frecuencia, a lo mejor nos saltamos alguna semana que otra. Bueno, hoy no traemos ningún entrevistado, pero traemos a un nuevo compañero que se nos une. Antonio Jesús, preséntate. Hola, buenas. Pues yo soy Antonio y pues aquí vengo a haceros compañía. Perfecto. Bueno, vamos a anunciar unas cuantas cosas. Como podéis ver, tenemos un nuevo logo que nos ha hecho un amigo mío. Lo podéis seguir en Instagram, @darplex_gfx. También tiene Twitch, creo. Y eso, un buen tío. Podéis seguirle. Bueno, también tenemos un servidor de Discord ahora. Tenemos un servidor de Discord donde podéis hablar con nosotros directamente, podéis dar aportaciones, como nos ha dado un tal Armax, que nos ha dado el banner que estamos usando actualmente en Twitch. Y eso, podéis hablar con nosotros, podéis discutir entre vosotros, haremos anuncios y diremos las cosas con más antelación probablemente por ahí, así que interesa quedarse por ahí. Luego, que eso, muchas gracias por las aportaciones. Vale, comentad. La entrevista de la semana pasada está subida en YouTube, pero se escucha bastante bajo. Si os apetece que la resubamos con el volumen aumentado, después haremos una encuesta en Instagram y también es que en Discord no hay encuestas, pero bueno, ya lo comentaremos. Así que nos pueden dejar sus opiniones si lo desean. Bueno, pues con todo esto yo creo que podemos comenzar, ¿no? Sí. A ver, bueno, iba a comenzar yo. Hoy, como pone en el título, vamos a hablar sobre el universo. Y yo voy a hablar sobre el principio del universo. Bueno, el principio hasta donde podemos conocer. Bueno, todo el mundo conoce el clásico Big Bang, que es una explosión, no sé qué, bueno, lo típico. Bueno, pues resulta, es decir, que esto que voy a decir no está completamente demostrado, hay varias teorías, hay varias corrientes, pero bueno, resulta que el Big Bang no es una explosión, tal cual. Muchas gracias por seguirnos. No es una explosión tal cual como nosotros la entendemos, sino que es algo distinto. Bueno, la principal teoría que está evaluándose ahora es la teoría de inflación. Esta teoría explica que antes del Big Bang había un espacio-tiempo ancestral, un espacio-tiempo un espacio-tiempo deforme, curvo, no para nada plano, para nada como lo conocemos ahora mismo. Es decir, que había cosas antes del Big Bang, eso es lo importante. Y dice que al menos había un campo que se conoce como inflatón, que en cierto punto adquiere más energía de la cuenta por alguna movida cuántica, cosas que habría antes. Entonces se produce un aumento de la energía, como he dicho. Esto produce un decaimiento en la energía que a su vez produce que, como un globo, el universo empiece, el espacio-tiempo se expanda. Y esto también hace que se aplane de cierta forma y pierda esas deformación que tenía en su inicio. Bueno, resulta que el Big Bang no es una explosión tal cual, sino que es un rápido crecimiento del espacio-tiempo. Claro, esta explosión, por así decirlo, vamos a llamarlo explosión, pero no es una explosión, tenerlo muy en cuenta, que la teoría del Big Bang no habla ni de Big ni de Bang, no tiene nada que ver. Sucede en todos los puntos del universo esta explosión. Por eso si tenemos un universo infinito, si tenemos un universo infinito,
se produce en toda la infinitud del universo. Bueno, pues esto obviamente lo que acabo de decir no está totalmente demostrado. Se está intentando demostrar a través del fondo de microondas. ¿Puedes buscar una foto del fondo de microondas? La típica foto. Bueno, el fondo de microondas, que para quien no lo sepa es la barrera que tenemos nosotros de universo observable, que se teoriza que son 380.000 años después del Big Bang, y es como antes de que ya se empezasen a formar las estructuras que conocemos. Sí, esas. Las estructuras que conocemos. Récord de viewers nos dicen, es que hoy tenemos pequeños problemas para ver cuántos espectadores tenemos. Es que esto va un poco mal. Aquí me está poniendo la página de un tío aleatorio. Espérense. Bueno, ¿por qué no me ha iniciado sesión? No entiendo nada. No, bueno. Problemas técnicos. Lo que estaba explicando, ¿se está quedando claro o no? 11, mira, está bien. Ya me está petando del ordenador. Hay que ver. Bueno. Vale, voy a poner la foto. Bueno, el fondo de microondas, imagino que lo conoceréis. Es la típica imagen que se pone cuando se habla de universo observable. Ahí. Bueno, ¿qué es esto? Pues son microondas que nosotros recibimos de muy atrás en el espacio, es decir, en el tiempo, porque nosotros cuando miramos al cielo no estamos mirando al presente, sino que estamos mirando al pasado, ya que la luz obviamente tarda en viajar y las distancias en el espacio son grandes incluso para la luz. Entonces, lo que estamos viendo aquí es como ese límite, por así decirlo. Entonces, para demostrar la teoría de inflación que acabo de explicar, de forma muy resumida, obviamente, voy a poner el chat para ver si nos dicen algo. Uy. Se está intentando realizar una polarización de este fondo de microondas. Es decir, determinar la dirección, por así decirlo, en la que están estas ondas electromagnéticas que recibimos de esto. ¿Cuál es el problema? Que tenemos polvo galáctico entre medias que nos dificulta todo el proceso de conocer la verdadera naturaleza de estas ondas, ¿no? Bueno, que también iba a hablar sobre la forma del universo, pero si quieres sigue hablando tú y ya después hablo yo sobre la forma. Pues efectivamente, pues tal y como has dicho, el fondo de radiación de microondas, la verdad que es increíble el hecho de que se pueda, digamos, medir empíricamente, pues, como, digamos, los límites a los que podemos observar el universo. Y bueno, yo quería hablar también en relación a esos inicios del universo sobre la materia oscura, que bueno, para que entremos en términos, en la realidad, todo lo que conocemos como realidad, como espacio, está compuesto por materia. Todo es materia, ¿vale? Entonces esa materia puede ser visible. Podemos conocer una parte del universo que es materia visible, pero conocemos o desconocemos, mejor dicho, una gran parte del universo que es la materia no visible. A esa parte no visible corresponde al 95% del universo, según lo que han calculado varios científicos, varios astrónomos, astrofísicos. O sea, que realmente todo lo que podemos observar del universo, o todo lo que se cree que se puede observar, corresponde solo al 5% de toda la materia del universo, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos de materia visible, no estamos solo hablando de lo que es lo que podemos observar con los ojos. Es decir, cuando alzamos la vista al cielo, sí que vemos una gran parte de la materia visible,
Sin embargo, en términos del espacio, cuando nosotros hablamos sobre materia visible, nos referimos a que es materia que es capaz de emitir radiación, algún tipo de radiación, ya sea radiación electromagnética, rayos gamma, rayos beta, en fin, distintos tipos de radiación, y muchas de ellas las conocemos, por ejemplo los rayos X cuando vamos a hacernos una radiografía. Entonces, pues, cuando nosotros hablamos sobre esa materia visible, estamos hablando solo de ese 5% que es capaz de emitir radiación, que es capaz de interactuar entre protones, neutrones, electrones, neutrinos, etcétera, ¿vale? Entonces, pues claro, aquí el paradigma que encontramos con esto es que no sabemos qué compone la materia oscura. No sabemos qué compone. Y de hecho no sabemos si existe siquiera. Las predicciones de la materia oscura hablan sobre un tipo de materia que no interactúa con las demás materias a niveles electromagnéticos, pero sí que es capaz de tener, puesto que tiene masa, de crear atracciones gravitatorias sobre las demás materias. ¿Esto por qué es importante en la teoría de expansión del universo? Pues por una sencilla razón de que si no fuera por la presencia de materia oscura, las galaxias no se podrían formar, no tendríamos, digamos, el universo no tendría el aspecto que tiene hoy en día. Es decir, claro, o sea, de hecho, en computación cuántica hay una serie de modelos a base de ordenador que recrean modelos del universo. Es decir, a partir de ciertos datos, pues le varían algunos parámetros, como puede ser la frecuencia de las supernovas, como puede ser pues, distintos sucesos astronómicos, la formación de agujeros negros, de colapsos estelares, etc. Y cuando se omite o cuando se anula digamos, la presencia de materia oscura, los modelos lo que nos arrojan es que las galaxias no se forman. No se forman galaxias, no se forman estrellas, no se forma nada. Entonces ahí radica, digamos, la importancia de la materia oscura en esto del universo, ya que tiene que haber algo hay, que es la razón de que el universo haya seguido la evolución que ha seguido y aparte de que tenga la forma que tiene hoy en día. Claro, entonces, recapitulando, la materia oscura es aquello que no podemos ver ni sentir, pero sabemos que de alguna forma tiene que estar para darle la forma que conocemos al universo, ¿no? Efectivamente. Y claro, y lo curioso es eso, que a día de hoy, ni por medio de colisionadores de partículas, ni de aceleradores, ni nada, conocemos realmente cuál es la naturaleza de esa materia. No lo sabemos. Y ya os digo, lo que se espera es que haya algún tipo de materia, que es lo que llamamos materia oscura, pero realmente no sabemos si existe de verdad, si no existe, si es algo, digamos, porque también se han encontrado casos en los que hay galaxias que, digamos, por lo general las galaxias han de tener un halo de materia oscura en sus bordes, digamos, en sus límites. Pues se han encontrado ya 2 galaxias a día de hoy que no tienen materia oscura. Entonces, claro, eso, digamos, contradice un poco a la predicción de la materia oscura, pero no se sabe a ciencia cierta. Todavía nos quedan unos pocos años de evolución. Pero también es posible que sea un simple hueco teórico que no esté faltando para poder darle sentido a la forma que tienen las galaxias, ¿no? Puede ser posible también, una posibilidad. No sé si me equivoco. Sí, claro, o sea, también podría ser un hueco, una falla del modelo de la física actual. Una partícula que no pueda, o una partícula que nos quede por descubrir, o algún tipo de contradicción. Y se están haciendo muchos avances en el CERN, o en el LHC también se le llama, que es el colisionador de hadrones. Que eso, que está haciendo muchos avances. Efectivamente. Entonces, claro, uno de los avances o una de las, por así decirlo, de las teorías que esperan muchos científicos, y para mi opinión creo que es la que tiene bastante peso, es la idea de que la materia oscura es un tipo de hexaquark. Para que a muchos os sonará esta palabra rayos,
La materia, vamos a empezar por el principio, ¿no? La materia está compuesta de átomos. Eso lo conocemos todos, los átomos. Que son un tipo de partículas, las cuales están compuestas, tienen un núcleo compuesto por protones y por neutrones, y tienen una serie de orbitales compuestos por electrones, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en el modelo de la física actual, en el modelo que tenemos hoy en día, esos protones, esos neutrones y esos electrones, a su vez están compuestos por otras partículas subatómicas, como son los quarks. Los quarks, pues son eso, son partículas subatómicas que se unen, interaccionan entre ellos para formar lo que conocemos como hadrones, que son pues eso, los protones, los electrones, los neutrones, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en los colisionadores de hadrones, en los colisionadores de partículas, los científicos tratan de, mediante el colisionador de hadrones, por ejemplo, el LHC, si no me equivoco, sí, ¿no? Lo que ocurre en esa estructura es que se lanzan electrones, o se lanzan protones, o se lanzan átomos a una velocidad casi cercana a la velocidad de la luz. Efectivamente, hago un gran túnel circular que lo acelera, pues eso, cerca de la velocidad de la luz. No se puede viajar a la misma velocidad de la luz, casi. Y entonces lo que ocurre cuando se forman esas colisiones es que cuando se producen esas colisiones, mejor dicho, las partículas se desintegran. Al desintegrarse, da lugar a esos quarks, a esas partículas subatómicas. Lo que ocurre es que esas partículas subatómicas están vivas, por así decirlo, es decir, su vida es muy breve, están vivas por literalmente microsegundos o incluso nanosegundos. O sea, son partículas de una vida súper breve, que es producirse la colisión, medir ciertos milisegundos después y luego se desaparece, como si nada, ¿no? Entonces, pues, en eso es lo que consiste el CERN, por ejemplo, el famoso europeo, el LHC, el colisionador de hadrones. Entonces, pues claro, lo que ocurre aquí con el hexaquark es que cuando se han realizado las colisiones de partículas, hay veces en las que por lo general, pues sale un quark a lo mejor compuesto por 3 quarks. Es decir, una molécula o una partícula, mejor dicho, compuesta por 3 quarks. Que son, por ejemplo, las que forman los protones o los electrones. Esos tres quarks, ¿no? Pero hay casos en los que al producirse la colisión, en vez de producirse 3 quarks, que es lo normal, porque una partícula formada por 3 quarks es lo estable, lo que más dura, lo que tiene una vida un peso liviano y tiene una vida más duradera. A veces se producen colisiones y se forman partículas que solo tienen 2 quarks, por ejemplo. Hay otros casos en los que tras mucho esfuerzo se ha logrado producir hasta partículas con 5 quarks, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que según esto que se ha conseguido, es decir, esto que primero a veces se consiguen 2 quarks, otras veces se consiguen 5, en fin, no saben los científicos muy bien cómo hacerlo. Lo que ocurre es que se ha predicho, o mediante cálculos teóricos y cálculos matemáticos, que tiene que haber algo más. Y ese algo más sería ese hexaquark, es decir, un quark que esté compuesto por, o digamos una partícula que esté compuesta por 6 quarks. Entonces, pues, la teoría de los científicos que han defendido esto establece que ese quark tiene un umbral de masa, digamos, porque no puede pasar más de la masa de los quarks que lo componen. Lo que ocurre es que tiene un umbral de masa que lo hace perfecto, por así decirlo. Es una partícula que no interacciona con ninguna otra, que no emite ningún tipo de radiación. Es una partícula que se puede considerar eterna, porque tiene, por el tipo de quarks que lo forman, que por si algún curioso lo quiere saber, está formada por 2 quarks U, 2 quarks D y 2 quarks S. Pues lo que ocurre es que esta partícula es casi inmortal. Se dice que es inmortal porque tiene una vida súper duradera y en algunos casos no es duradera, es decir, que no es infinita,
pero sí que podría durar milenios y milenios y milenios. Entonces, pues, a términos prácticos, se dice que es inmortal. Entonces, claro, esto suena mucho, este hexaquark suena mucho con la definición de materia oscura. Porque si os recordáis, cuando hemos definido la materia oscura, pues era ese tipo de materia que no emite radiación, no interacciona con las demás partículas, pero que tiene masa y produce atracción gravitatoria. Entonces, claro, esta teoría establece que en el inicio del universo que nos ha hablado Javier, debido a las características que se produjeron en el inicio del universo, en ese Big Bang, pues establece que pudieron formarse todos estos hexaquarks, como una especie de sopa, por así decirlo, y que a día de hoy sigan vivos. Es decir, esas partículas no se han desintegrado. Y ha sido por la acción de los hexaquarks y por acción de su atracción gravitatoria lo que ha hecho que el universo avance hasta el punto en el que está hoy en día y que tenga la forma que tenga. Corrígeme si me equivoco, Javier. Yo lo he visto bastante bien, me ha dejado un poco atónito, la verdad, bastante materia. Bueno, eso, simplemente que eso, el universo también puede que se produjese este Big Bang por temas de antimateria, por movilidad cuántica que suelen pasar, las interacciones y demás. Por eso también se intenta demostrar por distintas teorías. Por ejemplo, lo que me quedó a mí por decir es eso, la forma del universo. Depende de qué teoría utilices. Bueno, qué teoría utilices, no exactamente, sino... ahí, vale. De qué forma te acerques a esos inicios, el universo tiene una forma u otra. Esto se puede dar por algunas de las cosas que ha explicado él. Así que eso, movidas cuánticas. Bueno, también menciona, ¿qué forma tiene el universo? ¿Alguien iluminado me lo puede decir? ¿Alguien que haya estudiado? Hombre, a nuestras cortas luces podríamos decir que es incluso circular. Sí. Ay, voy a hablar ahora. ¿Alguien? Infinito. O sea, no es una forma, pero bueno, es válido. ¿Alguien más? ¿Un triple? Venga. Está animada la gente hoy. Bueno. Depende de su densidad. Está bien, ¿no? Echar balones fuera, pero bueno. Bueno. Resulta que las ecuaciones en cierta forma llegan a varias conclusiones. Siempre se acercan a valores cerca del 1. Bueno, resulta que nosotros, como explicaba antes, el espacio-tiempo era una cosa deforme y que no era plano como lo vemos ahora. Entonces, debido a este Big Bang, entre comillas, empieza a darse de forma más plana, como lo conocemos ahora. Entonces resulta que las ecuaciones, como he dicho, llevan al 1. Pero depende de si es más 1 o menos 1. Es igual... entonces es completamente plano. Espérate. Bueno, nosotros en nuestro universo observable lo observamos plano. Pero también podemos decir que la Tierra es plana por ese mismo motivo. Porque nosotros, si observamos el horizonte, es plano. Por eso, para que se forme esta planicie, va todo lo que he explicado antes. Me estoy liando bastante. Me están hablando por el chat y me estoy quedando muerto. O palabras, dicen aquí. También no lo había leído. Bueno, como he dicho, las ecuaciones derivan a 1. Si es más 1, resulta que... Bueno, no me acuerdo exactamente si era así. Lo tengo apuntado, pero creo que lo tengo mal. Bueno, si vamos a tomarlo así. Si es más 1, el universo tiene forma hiperbólica. Y si es menos 1, el universo tiene forma esférica. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro punto no podemos determinarlo. Porque nuestro universo observable se observa plano en todo lo que conocemos. Así que eso. También está la posibilidad de que sea plano completamente, pero es menos probable. Aún así, de eso.
No, lo menos probable es que eso, que sea completamente euclidio y sea plano. Pero es una posibilidad. También los multiversos. Hablemos de los multiversos. Los multiversos. ¿Qué pasa con los multiversos? Lo típico que dicen de un tú de otro universo ha tomado otra opción, cosas típicas de esas. Bueno, ese es el acercamiento, el approach, iba a decir, de la mecánica cuántica, pero también existen más acercamientos, como por ejemplo el de la teoría de cuerdas, que menciona que hay otro, ¿cómo era? Otro universo que siguen las mismas leyes, pero funcionan de forma completamente distinta. Así que eso, por la expansión del universo, no podemos conocer si existen realmente estos multiversos o no existen de esta forma. Pero eso, estamos intentando llegar a la teoría de inflación, que la teoría de inflación también da pie a otra teoría de multiversos, que no me acuerdo exactamente muy bien cómo iba ahora mismo. Pero eso, en el momento que consigamos polarizar el fondo de microondas, que yo no le echaría mucho tiempo, de aquí a unos años a lo mejor sabemos más de lo que creemos, pues las esperanzas son que eso, que consigamos polarizar el fondo de microondas. Hubo un falso descubrimiento hace relativamente poco de uno de los padres de la teoría de inflación que dijo, mira, lo hemos descubierto en un laboratorio de la Antártida, pero resultó ser define polarizada. A ver, polarizada, como he dicho antes, no lo voy a diseccionar más porque yo tampoco soy un experto y probablemente él lo diga mal, pero eso es determinar que no sé cómo decir la palabra, la orientación, vamos a decirlo así, de las ondas electromagnéticas que nosotros recibimos del fondo de microondas. Eso también nos da pie a conocer la naturaleza cuántica del inicio del universo, que es lo que da pie al Big Bang. Bueno, ¿algo que mencionar? Nada, fino. ¿Alguna pregunta más? Me habían puesto una pregunta antes. ¿Qué? eh, a ver, ¿cómo se forman las nubes de cometas? La nube de cometas, pues eso debería de haberlo preguntado el otro día a José, porque yo la verdad es que no soy capaz de responderte. Yo es que no he estudiado. Yo estoy soltando aquí datos por soltar. No te voy a mentir. Bueno, traemos la pregunta contestada para el próximo día. Vale, Claro. lo veo bien. Buscaremos información y intentaremos resolverte tu duda. Apuntémoslo. ¿Cómo se forman las nubes de cometas? Vale. Bueno, Bueno, pues ahora va a hablar Jaime sobre otras cosas Historia. completamente distintas, pero bueno, el universo es un mundo. voy a hablar sobre el descubrimiento de Neptuno. Yo soy un poco el volumen. Ahí. Cómo se dieron cuenta de que había un planeta ahí. Pues todo empezó en el año 1859 y hubo un astrónomo muy famoso que era Le Verrier, que se puso con la ley de gravitación de Newton, empezó a calcular las órbitas de todos los planetas, teniendo en cuenta Un momento. la atracción que el Sol hacía sobre ellos y la atracción que los planetas también se hacían entre ellos. Y pues cuando él obtuvo todos los cálculos y se puso a observar el cielo por la noche para comprobar que sus cálculos eran correctos. Y pues todas las órbitas funcionaban correctamente, menos la órbita de Urano. Y al principio llegó a pensar que fue por por una atracción gravitatoria que tenía con Júpiter y Saturno y esa atracción producía ese raro movimiento. Pero después de investigar llegó a demostrar que eso era falso y que tenía que existir otro planeta. Y pues siguió calculando. Esta vez tuvo que calcular mucho más porque tuvo que calcular con diferentes masas de planetas para intentar acertar con la correcta. Y pues Le Verrier, después de muchos cálculos, obtuvo la posición de Neptuno, que en aquel tiempo era un planeta desconocido,
obtuvo la posición en el cielo. Luego le pidió a un astrónomo que observase en ese punto que él dijo que estaba allí y efectivamente estaba allí, pero descubrió el planeta con un grado de error. Y luego un dato curioso fue que Le Verrier no fue el único astrónomo en pensar sobre la existencia de Neptuno, sobre este planeta. Otros científicos británicos ya lo habían planteado, pero no llegaron a descubrirlo y a plantear científicamente que existía de verdad. Y ya está. Hablo sobre Vulcano. Vulcano también es importante porque digamos que en el descubrimiento de Neptuno se motivaron y dijeron, anda, hay más planetas. Y se motivaron y dijeron, hay otro más. Por la órbita anómala De Mercurio. de Mercurio. A ver, empezó porque estaban observando el Sol y vieron Un punto. un puntito Un tránsito. atravesando al Sol. Claro, un tránsito de Ya. Mercurio que son bastante famosos y se ven bastante bonitos cuando sucede. Ahora que tenemos telescopios y lo podemos ver en HD. Y pues pensaron que había otro planeta antes de Mercurio, el planeta Cero, y le llamaron Vulcano. Y pues También se teorizaba que antes de que dijesen que era un planeta, se teorizaba que era simplemente un cinturón de asteroides o algo así, dijeron. Pero resulta que no era un planeta, como conocemos a día de hoy. Si nos lo explicas tú un poco sobre la relatividad, qué es lo que dio pie a esto. Claro, pues la teoría de la relatividad, ¿puedo dibujar? ¿Puedo Pues eso. dejarme para que vean el dibujo? La teoría de la relatividad, bueno, para que entréis, digamos, un poco para que entendáis, digamos, en qué se basa la teoría de la relatividad, aunque lo veáis como muy lejano, como algo bueno, que no repercute en nada, por así decirlo. La teoría de la relatividad la habréis escuchado hablada en varios ámbitos. Por ejemplo, habréis escuchado lo típico, por ejemplo, de que si un astronauta pasa X tiempo en el espacio y luego vuelve, el tiempo habrá pasado distinto de manera tanto en la Tierra como en el espacio. Es decir, que a lo mejor si yo tengo 10 años y el astronauta se va con 20, cuando el astronauta tenga 30, yo a lo mejor tengo 60 años. Es decir, que yo he envejecido mucho más rápido y el tiempo pasa más lento en el Pero eso espacio. también nos lo comentó el otro día José, la paradoja de los gemelos. De los gemelos, La efectivamente. típica. Entonces, pues claro, para entender la teoría de la relatividad, ¿pueden esto verlo allá? Ah, sí, voy a ponerlo. Que ha dicho Jaime. No lo Pues pongo. mira, la teoría de la relatividad, para que podáis entenderlo, imaginaros, por ejemplo, que tenemos Ahora. por ejemplo, dos espejos. Esto no escribe ahora. Ah, vale. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos dos espejos, ¿vale? Tal y cual. Uno enfrentado a otro, ¿vale? Y ahora suponer que desde el punto que voy a llamar X, un poco feo, vamos a dejar caer un fotón que va a rebotar en el espejo de abajo y va a volver al punto X de nuevo, ¿vale? Eso, digamos, podríamos definirlo como el método de observación, por así decirlo, ¿no? Es decir, un fotón va hacia un lado, es recibido por algún objeto, algún tipo de materia, y luego vuelve ese fotón, ¿no? Que recordad que los fotones son como, por así decirlo, las partículas de luz, ¿vale? Por así decirlo. Es como los pequeños paquetitos de radiación electromagnética que es lo que viene a ser la luz, lo que conocemos como luz. Porque también tiene naturaleza de onda importante porque lo he mencionado antes, para que no se desvalore que también es una onda, en plan, la dualidad onda-partícula, que actúa como partícula, pero a su vez también como onda, y por eso lo de la polarización que hablaba antes. Efectivamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en condiciones, vamos a llamarlo normales, en las cuales no actúa la gravedad, vamos a suponer que en una parte del espacio no hay gravedad, la luz debería de hacer este recorrido. Es decir, debería de ir al punto, vamos a llamarlo A, y luego volver al punto X. ¿Se ha quitado? Problemas técnicos. Espérate. Se ha quitado. Problemas técnicos. Suele pasar.
Vale. Lo puedo poner otra vez. Ahora Pues eso. El fotón debería de ir desde el punto X hasta el punto A y volver desde el punto A hasta el punto X. Vamos a poner que esto debería de ocurrir en un segundo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imaginaros ahora que cogemos estos dos espejos que están, por ejemplo, en el interior de un coche, y cogemos estos dos espejos y los lanzamos casi a la velocidad de la luz, ¿vale? Imaginaros que lo lanzamos muy rápido, muy rápido. ¿Qué ocurre? Que cuando está en movimiento el objeto, cuando yo lanzo mi fotón desde el punto X, para que llegue al punto A, va a tener una pequeña variación, es decir, ya no va a seguir el camino recto que debería, sino que va a tener una pequeña desviación, ¿vale? Y a la hora de volver va a pasar exactamente igual, que va a tener una pequeña desviación. Entonces, como está en movimiento, nosotros lo que vamos a ver es que nuestro fotón va a ir realizando una especie de oscilación, ¿vale? Esto creo que hasta aquí es fácil, hasta aquí más o menos lo habréis entendido, ¿vale? Es simplemente que si tenemos dos espejos y lanzamos un fotón de uno a otro, va a tardar un tiempo, pero ahora, en el momento en el que esos dos espejos se lanzan casi a la velocidad de la luz, lo que ocurre es que hay una variación, entonces pues ya a lo mejor en vez de tardar un segundo, ahora tarda 1,3 segundos, por poner, ¿vale? No sé exactamente, es una suposición, ¿no? Entonces, esto luego en términos del espacio-tiempo, ¿cómo se traduce? Cuando nosotros sufrimos, digamos, esa aceleración que se produce entre los dos espejos, es decir, el hecho de que los espejos se monten en el coche y salgan disparados casi a la velocidad de la luz, sería lo que ocurre con la gravedad, con las fuerzas gravitacionales. Entonces, cuanto más gravedad haya, más velocidad tendrá ese supuesto coche, ¿vale? De manera que si esto lleva muchísima más velocidad, lo que ocurrirá será que la oscilación será cada vez mayor, si lo veis. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos, o tenemos entendido dentro del modelo estándar de la física, que la luz tiene que viajar siempre a la misma velocidad. ¿Qué ocurre? Que si en el caso, vamos a llamarlo 1, la luz tardaba un segundo en ir desde el punto X hasta el punto A, en el caso 2 está tardando 1,3 segundos. ¿Qué ocurre? Que tiene que haber alguna modificación, bien en el espacio o bien en el tiempo, para que este trayecto siga siendo de un segundo, como tenemos en el caso 1. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí entra el paradigma de la teoría de la relatividad, que de alguna manera, cuando la gravedad actúa con tal fuerza, es decir, actúa súper, digamos, a niveles muy grandes, lo que ocurre es que el tiempo se ralentiza, se detiene de alguna manera. Es decir, que en mi caso 2, por ejemplo, en el que la luz, digamos, tardaría más en un supuesto de que no hubiera gravedad, realmente lo que tiene que pasar es que esa velocidad a la que ha salido el coche, es decir, que como el coche tiene tanta velocidad, pues la luz de alguna manera se atrase. De manera que se corrija esa oscilación y siga siendo la oscilación que debería de tener en el caso 1. ¿Vale? Entonces eso es lo que ocurre. Cuando hay mucha gravedad, cuando la gravedad tiene un tirón tan fuerte, el tiempo transcurre mucho más lento que en los sitios donde apenas hay gravedad o donde hay menos gravedad. Y ese es, digamos, el paradigma de la relatividad de Einstein, ¿no? De lo que propuso allá por el siglo XX. Entonces, claro, esto, por ejemplo, cuando Einstein lo formuló, generó mucho revuelo en la comunidad científica. Vaya, de hecho, incluso hubo científicos que lanzaron artículos, lanzaron premisas, lanzaron de todo para rebatir la teoría de Einstein, ¿no? Y básicamente decidieron, pues, ponerlo en práctica empíricamente, ¿no? Entonces cogieron... Voy a borrar por aquí. Voy a coger un de estos más grande. Coño. Ahora. Entonces, lo que decidió la comunidad científica, se creó un experimento, que a lo mejor algunos habéis oído hablar de ello,
que es el experimento de los dos relojes. Se cogió al globo, imaginaros que esto es la Tierra, ¿vale? Se cogió a la Tierra y salieron dos aviones desde, por ejemplo, este punto, ¿vale? No sé exactamente de dónde fue. Y se lanzaron dos aviones. Sabéis que la Tierra gira en este sentido siempre, ¿no? Imaginaros que la Tierra gira ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que un avión salió a favor del movimiento de la Tierra. Y otro avión salió en contra del movimiento de la Tierra. Está ahí un poco mal explicado, pero yo creo que más o menos lo entenderéis si seguís la explicación. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que cuando los dos aviones se encontraron en el mismo punto, el reloj 1, digamos, se usaron para medir la hora, ¿vale? Y aparte se usaron relojes atómicos que eran los relojes más precisos que hay ahora actualmente de los que dispone el ser humano, ¿no? Aparte, antes del viaje se coordinaron los dos para ponerlos, digamos, los dos a la misma hora. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un reloj mostraba una hora distinta al otro. ¿Vale? Que un reloj mostraba una hora distinta al otro. ¿Cuál creéis que fue el reloj que mostraba, digamos, la hora exacta o la hora que debería de tener? ¿Y cuál fue el que se retardó? Vamos a llamarle, por ejemplo, al reloj 1 que marca la hora correcta, que marca la hora en condiciones, al que vamos a llamarle 1 y vamos a llamarle 2 al que se ha retrasado. ¿Cuál movimiento creéis que siguió cada uno de los relojes? A ver, yo voy a tirarme un triple. ¿Tú tienes alguna respuesta? Yo diría que el que se fue la hora fue el que iba en movimiento a favor. No, me estoy equivocando. Aquí han puesto un comentario. El que tardó más fue el que fue al mismo sentido que Eso, la el rotación que- de la Tierra. El a favor. Pues efectivamente, fue el reloj fue el reloj que siguió el sentido de la rotación de la Tierra el que se retardó por esa variación que tiene que suponer que se tiene que producir en el tiempo para arreglar o corregir esa variación en la velocidad de la luz. Y bueno, y claro, ya os digo, esto pues fue atónito para la comunidad científica, porque cuando Einstein lo predijo y lo dijo en sus teorías, en sus leyes y todo, la comunidad científica pues lo tomó por loco, lo tomó por tonto, ¿no? Por el pito un sereno, como se dice aquí en priego. Y no fue hasta que se hizo este experimento, que si no me equivoco fue alrededor del 1970 o el 1980. Alrededor de ese año fue, creo que a lo mejor me pillo los dedos, pero hasta donde tengo entendido, según lo que he leído, fue en ese año. Y no fue hasta este año, como digo, que se tomó en serio o se dijo, oye, que este tío tiene razón, que este tío no es un loco. Y pues claro, esto luego ha derivado en muchísimas cosas importantes, como son el descubrimiento de los agujeros negros, la predicción, porque claro, la gente pensará, la imagen esta que salió en 2019 del agujero negro, mucha gente pensará, bueno, eso es sencillo. Pues, para nada. Tuvo ahí, aunque no lo creáis, la teoría de la relatividad jugó el papel más importante de todo. Y bueno, creo que es algo que es bastante importante. La inteligencia artificial también toma un papel importante que podemos mencionar el otro día, así que lo dejo ahí en el aire por si a alguien le interesa. Otro día lo hablaremos. La verdad que sí. Bueno, entonces, la conclusión. Pues que la teoría de la relatividad lo que haría o la manera en que funcionaría la teoría de la relatividad es que corrige esas variaciones de velocidades de la luz cuando la atracción gravitacional o cuando la fuerza gravitatoria actúa a nivel extremo. Obviamente, si un astronauta se va a la Estación Espacial Internacional, el desfase temporal va a ser mínimo, va a ser apenas. De hecho, por ejemplo, en el caso este de los relojes, estábamos hablando de nanosegundos, que fue lo que se desvió un reloj de otro, porque ya os digo, estos relojes tenían una precisión increíble.
Y fueron simplemente nanosegundos lo que se desfasaron. Entonces, pues claro, un astronauta que se va a la Estación Espacial Internacional ni lo nota, ni lo notaría, vaya, y por muchos años que esté apenas lo notaría. Claro, donde sí se notaría, como se menciona en la película Interstellar, que la volvemos a recomendar, otro episodio más, con la afección de un agujero negro de por medio, que sí se notaría de forma mucho más potente. Claro, por ejemplo, el episodio de Interstellar, bueno, la parte de Interstellar en la que rozan el agujero negro, ahí lo que estaría ocurriendo sería eso, que la atracción gravitacional es tan grande bueno, que lo que ocurre es que el tiempo se ralentiza. El tiempo de alguna manera se tiene que ralentizar para corregir esa variación entre la velocidad de la luz y lo que entendemos como espacio y como tiempo, ¿no? Y pues bastante Bueno, interesante. el primer éxito que tuvo Einstein con la teoría de la relatividad fue esto, conocer, en plan, ayudar a predecir el desfase. Bueno, cómo se llamaba ese movimiento? Desfase no era otra cosa. No, anomalía en general. Traslación. No, ¿cómo era? Precesión. La precesión de Mercurio, si no me equivoco, que su órbita se rota cada cierto tiempo y él predijo exactamente cuánto se rotaba por cada tiempo. Creo que era, yo qué sé, 45 segundos, en plan, muy poco, pero era notable. 45 segundos o minutos, no me acuerdo. Por cada año o algo así era. Bueno, y eso fue lo que su primer éxito y de alguna forma hizo dudar a la comunidad científica de, de lo de la comunidad. Bueno, un momento. un momento. Ahí, vale. Hizo dudar a la comunidad científica sobre las teorías de Newton, que eran como sagradas. Pues eso hizo que empezasen a dudar. Entonces llegó Einstein con su teoría y pues ayudó a esto y ya salieron muchas más cosas. Y luego también, Einstein se peleó también mucho con la cuántica, porque no se quería nada esto con su modelo que era tan preciso y daba tan claras las cosas. No creía en el modelo en sí de la cuántica, que es como mucho menos preciso en el sentido de determinista, por así decirlo, que no determina tan bien las cosas. Y eso, se peleó bastante y al final pues resultó que estaba equivocado y la cuántica de verdad era algo importante a tener en cuenta y nos ayuda a conocer el universo a día de hoy. Pero eso, la teoría de la relatividad es una de las más importantes porque eso ayuda a conocer los movimientos y el funcionamiento de las cosas macroscópicas en este medio que conocemos como espacio-tiempo. Claro, también va en relación con el paradigma que tiene lo que es la astrofísica, la astronomía y la ciencia en general, porque esto afecta a muchos aspectos de otras ciencias, que es ese enfrentamiento pues entre la física cuántica, la teoría de la relatividad de Einstein y pues ese enfrentamiento que tienen, ya que uno estudia las cosas, digamos, como casos más concretos, más particulares, como a niveles microscópicos, mientras que el otro estudia el universo en general, más como en conjunto, por así decirlo. Entonces, pues claro, las dos teorías funcionan por separado, las dos teorías funcionan bien, pero el problema viene cuando se intentan unir esas dos teorías y es bueno, lo que se centra ese paradigma de la ciencia actual, ¿no? Pues que encontrar un modelo nuevo, una nueva física, nuevas teorías, nuevas leyes, nuevas... Conseguir relacionar estas dos teorías para Claro, poder conocer para realmente. conseguir eso, unificarlo a lo mejor en una teoría, en una posible nueva teoría, o Claro, lo que se desmentir las busca que ya siempre hay. en física es una teoría que nos dé pie a explicar todo el universo. Que es bastante complicado, obviamente, pero intentamos eso, llegar a un punto en el que con ciertas cosas puedas determinar todo lo demás. Y eso, Einstein pues no se creía esto de, por ejemplo, la superposición y todas estas cosas que no le cuadraban a él en su modelo que determinaba exactamente la posición de las cosas y demás. Y es decir, que por ejemplo, el principio de indeterminación de Heisenberg tampoco le caía muy bien porque
Porque no le cuadraba que no pudieses conocer ambos valores de una partícula a nivel subatómico. Y eso, la vida. Vida loca. Eso, por ejemplo, también hay un tema ahí también muy interesante que si queréis lo tratamos el próximo día, que es sobre en qué punto la computación cuántica actualmente está intentando o estamos intentando los humanos de alguna manera entrar en un agujero negro mediante pues... De eso trata Interestelar, de entrar en el agujero negro para conseguir los datos necesarios Efectivamente. para conseguir relacionar las dos teorías. Y actualmente hay un experimento, algo que se está desarrollando que es, bueno, se conoce en la física, según la física cuántica, que hay partículas que pueden estar y pueden no estar al mismo tiempo, por así decirlo, ¿vale? Por ejemplo, de un protón tenemos un antiprotón. Protón. Sí, sí. No sé, bueno, creo que era algo así, no recuerdo muy bien. Y entonces, pues lo que se intenta es como dos partículas que son una a la vez, pero están en dos sitios distintos. Y pues claro, quieren intentar medir una en computación cuántica de manera que esa partícula, digamos, lo que le ocurra a una va a ser intrínseco a la otra. Entonces, cuando una entre en un agujero negro, la otra que a lo mejor va a estar en un laboratorio, se va a poder predecir por medio de algún telescopio, algún método de medición astronómica, conocer qué le ocurre a una partícula cuando entra en ese agujero negro de donde no escapa la luz. Y es también interesante. Uno de los problemas que veo también en la superposición es si esta relación que hay entre las partículas viaja más rápido que la luz o se ciñe también a lo que es la velocidad de la luz. Eso también había bastante debate y dio bastante problema también. Bueno, aquí nos han dejado una pregunta. Dice, hola, entonces ¿se podría decir que hay una relación en viajar en el concepto viajar en el tiempo con relación a velocidad, distancia, tiempo? No la entendí muy bien, muy larga. Si podéis reformularla o ponerla... Viajar en el tiempo con ¿Puedes relación repetírmela? a velocidad, distancia, tiempo. A ver. Viajar en el tiempo con relación a velocidad, distancia, tiempo. Claro, es que el viaje en el tiempo no es posible. Es decir, tú no, cualquier persona, Sí, de alguna nosotros manera... estamos viajando por el tiempo. Claro, pero el No viaje podemos viajar como queramos. es unilateral. Es un viaje que solo hay hacia adelante y que, digamos... claro, eso es un problema metafísico bastante chungo, porque, claro, ¿qué es el tiempo? Porque es el espacio, o sea, se supone que hay espacio desde que hay tiempo, pero no puede haber espacio si no hay tiempo. En fin, es un poco un paradigma. Claro, eso Entonces, también es lo que provoca problemas en las teorías del principio del universo, que cuando acerca el valor del tiempo a cero, pues empieza a desajustarse todo y no sale muy bien. claro, entonces, pues, en el tiempo, tú no puedes viajar en el tiempo. Tremenda desilusión, ¿no? Solo se podría ralentizar de alguna manera, por llamarlo. Moverse más rápido o más lento por Claro, él, ¿no? el tiempo se podrá adelantar, se podrá ralentizar, pero nunca se va a poder retroceder en el tiempo. Entonces sí que hay una relación entre, se podría decir que hay una relación entre la gravedad y la velocidad con que transcurre el tiempo, se podría decir. Eso sí que, está relacionado en ese, sí que están relacionados. en ese concepto. Bueno, ¿algo más? Bueno, ya quería recomendar para aquellos que... ¿Una de recomendaciones? para aquellos jóvenes astrónomos y astrónomas que quieran un poco investigar, ¿no? Hay un libro que se llama es sobre bueno, el escritor es Ennio Falque, que habla el libro sobre la primera imagen del agujero negro, esta famosa imagen que salió en 2019 y que explica muy bien. Es un libro, bueno, un libro de divulgación científica y explica bastante bien y bastante detallado las cosmologías. Pero más sobre cosmología actual, es decir, no habla tanto sobre... no va a hablar sobre Newton, no va a hablar sobre Galileo, habla más sobre los científicos más contemporáneos, como son, pues, de Newton sí que toca algo, de Einstein, de varios, de Hubble, en fin, varias como visiones, digamos, más actuales. El libro se llama La luz en la oscuridad. Lo escribió Ennio Falque. Buscarlo por internet, es un libro que está bastante barato, bastante asequible y la verdad es que
yo cuando lo leí me dejó muchas preguntas, a la vez que me resolvió otras muchas. Y yo creo que para todos aquellos que quieran leer, que tengan tiempo, es un libro indispensable. Ya que estamos, vamos a hacer un poco de publicidad. Aquí en Priego, para los que sean de Priego, va a haber un curso de astronomía avanzada dentro de poco, a finales de noviembre. Hay que apuntarse, hay pocas plazas, así que si alguien está interesado, que corra. Pondremos el enlace en Discord. Sí, en Discord lo podemos dejar. Si no, metéis en el Instagram de Turismo Astronómico, que son los que os dan, la empresa de Rafa, Luque y Miguel Gil, que son los que van a dar el curso. Así que eso, recomendarlo para los que os guste la astronomía. Es nivel avanzado, no es nivel básico. Este verano sí que tienen uno de nivel básico, pero puede estar bien para empezar, aunque sea nivel avanzado, puede estar bien para empezar porque hay mucha gente buena, así que apúntense si están interesados, obviamente. Bueno, el próximo día ya veremos cuándo es, si traemos entrevistado o no traemos entrevistado, qué hacemos. Bueno, ya iremos anunciando, anunciaremos por Discord principalmente, si no después también en Instagram. Así que eso. ¿Algo más que mencionar? No se me olvida nada. Que no olvidéis que algún tema relevante, algún tema en concreto que queráis tratar, que queráis que se hable de por encima, dejadlo bien por Discord, en los comentarios, En Discord etcétera. es donde principalmente podéis comunicarnos con vuestras ideas y demás. Tenemos un canal dedicado a eso, a dar ideas y opiniones, y ahí podemos hablar directamente con vosotros. Así que eso, ahí podéis. Ahora dejaré el link otra vez aquí en el chat y en el vídeo en YouTube, que se quedará resubido. Lo pondré también para que podáis uniros y allí os estaremos esperando. Hay varios canales, hay de ideas y opiniones, hay uno para hablar con los demás simplemente, hay para dar aportaciones como las que nos ha dado el Armax. Eso. Y eso, podéis dejar lo que queráis por ahí. Y también hay canales de voz por si apetece hablar. A lo mejor algún día que estemos nosotros o algo de eso, también podemos organizarlo algún día si surge. Bueno, ¿algo más? ¿Está? Bueno, pues ha estado bien el día de hoy. Dentro de poco estará resubido en YouTube. Muchas gracias a los que habéis estado hoy con nosotros. Vamos subiendo la media de espectadores, lo cual me gusta. Y si Dios quiere, pronto tendremos el afiliado, que nos han preguntado bastante por el afiliado. Es poco probable. Es poco probable. Si recomendáis el canal y lo compartís y demás, es más probable. Así que, por favor, compartidnos, nos hacéis un favor gigante. Seguidnos en Instagram, todas esas cosas. Muchas gracias por seguirnos. Justo lo digo, justo nos siguen. Eso, cuando lleguemos a 50 seguidores, podremos tener el afiliado, se supone. Aunque tenemos que transmitir más horas, pero bueno, se hará lo que se pueda. Cuando lo tengamos, obviamente anunciaremos. Y eso, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós.